Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos todos los secretos, los dramas y los romances más apasionantes de la televisión turca. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí, listos para sumergirnos en el torbellino de emociones que nos provocan nuestras estrellas favoritas. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos tiene con el corazón en un puño y las redes sociales al rojo vivo, el posible reencuentro de una de las parejas más queridas y recordadas de la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin, tras un momento delicado en la vida de Hande, la reciente y preocupante operación de su madre. ¿Será que este duro golpe, esta prueba de fuego familiar, unirá de nuevo sus caminos, derrumbando los muros que el tiempo y la distancia pudieron haber construido? ¿Veremos renacer de las cenizas el amor entre ellos, ese amor que nos hizo soñar y creer en los cuentos de hadas modernos? Eso es lo que vamos a explorar hoy, analizando los indicios, las señales, y por supuesto, recordando esos momentos icónicos, esos besos robados, esas miradas que lo decían todo, que nos hicieron suspirar y aferrarnos a la esperanza de que el amor verdadero sí existe. Pero antes de sumergirnos de lleno en este culebrón turco, en este drama digno de las mejores telenovelas, quiero pedirles un favor gigante, un favor que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Si les gusta el contenido que hacemos aquí en el canal, si son tan fanáticos y apasionados de las series turcas como nosotros, si se desvelan esperando el próximo episodio y comentan cada detalle con sus amigos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo, lleno de chismes jugosos, análisis profundos y recomendaciones imperdibles para que siempre tengan algo nuevo y emocionante que ver. No se lo pierdan. Cada suscripción es una inyección de energía para seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos ni falsas expectativas, vamos a meternos de lleno en este culebrón turco, a desentrañar este laberinto de emociones y esperanzas. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, especulaciones y, quién sabe, tal vez alguna sorpresa. La noticia de la operación de la madre de Hande Erçel ha conmocionado a muchísimos fans alrededor del mundo y, naturalmente, como una ola imparable, ha revivido las esperanzas, a veces latentes, a veces desbordantes, de los fans de Anker, como cariñosamente se les conoce a Hande y Kerem, un nombre que resuena con fuerza en el universo de las series turcas. Su relación, que surgió como por arte de magia durante el rodaje de la exitosísima y aclamada serie Sen Kalkam, cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo, trascendiendo fronteras y culturas. Pero, ¿qué hace tan especial esta historia, que la diferencia de otras relaciones de famosos, que la convierte en un objeto de deseo para tantos fans? Sen Kalkam, una comedia romántica que se emitió entre 2020 y 2021, en plena pandemia, se convirtió en un refugio para muchos, una ventana a un mundo de sueños y posibilidades. La serie nos presentó a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con sueños de estudiar en Italia, una chica con espíritu libre y un corazón enorme, y a Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso hasta la médula, un hombre obsesionado con el trabajo, pero extremadamente frío, calculador y aparentemente incapaz de sentir emociones. Un acuerdo insólito, un contrato de compromiso para salvar la imagen de Serkan, fue el detonante de una historia de amor llena de altibajos, de risas y lágrimas, de celos que consumían, de reconciliaciones apasionadas y momentos inolvidables que quedaron grabados en la memoria de los espectadores. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, electrizante. Traspasaba la pantalla como un rayo, contagiando al público con su intensidad y su autenticidad. Su naturalidad, sus miradas cómplices que parecían hablar un idioma secreto, y su conexión evidente hicieron que el público se enamorara de ellos como pareja tanto dentro como fuera de la serie. No solo interpretaban a Eda y Serkan, sino que parecían vivir su propia historia de amor frente a las cámaras. El género de comedia romántica es un clásico en las series turcas, un género que ha dado grandes alegrías al público y ha catapultado a la fama a muchas estrellas. Sin embargo, Sen Kalkam logró destacarse por varios factores que la hicieron única y especial. En primer lugar, la belleza visual de la serie era impresionante. Los escenarios cuidadosamente elegidos para crear una atmósfera mágica, el vestuario, que reflejaba la personalidad de cada personaje, la fotografía, que jugaba con la luz y las sombras para transmitir emociones. Todo contribuía a crear un ambiente mágico y romántico que transportaba al espectador a otro mundo. En segundo lugar, la trama, aunque predecible en algunos momentos, era adictiva, irresistible.
Queríamos saber cómo se desarrollaría la relación entre Eda y Serkan, queríamos verlos superar sus diferencias, queríamos ser testigos de su crecimiento personal y, por supuesto, queríamos verlos felices para siempre, unidos por un amor inquebrantable. Y en tercer lugar, la banda sonora era simplemente espectacular. Las canciones elegidas para ambientar las escenas eran perfectas, transmitían las emociones de los personajes y acompañaban la trama de manera magistral. Muchas de ellas se convirtieron en éxitos instantáneos, canciones que asociamos inmediatamente con la serie y que nos traen recuerdos imborrables. Pero volvamos al tema que nos ocupa, al corazón de este vídeo, el posible reencuentro de Andy y Kerem. Después de su ruptura, que fue confirmada a principios de 2022, ambos actores han seguido sus propios caminos, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Andy ha protagonizado otras series como Bambaska Birie, donde interpreta a una fiscal con un trastorno de personalidad, un papel desafiante que le ha permitido mostrar su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, ha trabajado en proyectos internacionales, buscando nuevos horizontes y oportunidades, y ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida personal, alejándose del foco mediático y protegiendo su intimidad. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de sus compromisos profesionales, la llama de la esperanza sigue viva, parpadeando con fuerza en el corazón de los fans de Anker. La noticia de la enfermedad de la madre de Andy ha hecho que muchos se pregunten si Kerem se acercará para ofrecer su apoyo y consuelo en este momento difícil, si dejará de lado las diferencias y los resentimientos y se mostrará como un amigo, un confidente, alguien que estuvo presente en un momento importante de su vida. Han circulado rumores, algunos más fundados que otros, se han analizado fotos y vídeos en busca de pistas, de señales que confirmen o desmientan la posibilidad de un reencuentro. Y las redes sociales han explotado con mensajes de apoyo a Andy y deseos de reconciliación entre ella y Kerem. Es importante recordar, y queremos recalcarlo, que la vida personal de los actores es precisamente eso, personal. No podemos saber con certeza qué está pasando entre Andy y Kerem, no podemos invadir su intimidad ni juzgar sus decisiones, y es fundamental respetar su privacidad, especialmente en este momento delicado. Sin embargo, como fans, como personas que se emocionaron con su historia de amor, es inevitable que nos ilusionemos, que fantaseemos con la posibilidad de que dos personas que se amaron tanto puedan encontrar la manera de reencontrarse, de perdonar y olvidar, de construir un futuro juntos. Otro ejemplo icónico de series turcas donde la vida personal de los actores se entrelaza con el impacto de la serie es Aşk Memnu. Si bien no hay un evento traumático reciente que una a los actores Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, el impacto cultural de la serie y la química innegable entre ellos los ha mantenido en la mente del público como una pareja icónica, un referente del romance en la televisión turca. Aşk Memnu es un drama romántico que explora las complejidades del amor, el deseo y la traición dentro de una familia adinerada, un drama que desafió las convenciones sociales y generó un debate sobre los límites del amor y la pasión. La serie, basada en una novela clásica turca, sigue la historia de Biter, una joven que se casa con un viudo rico, Adnan, y se enamora de su sobrino, Belul. La serie es un drama intenso, lleno de giros inesperados y actuaciones memorables que marcaron un antes y un después en la televisión turca. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ fue fundamental para el éxito de la serie. Su interpretación de Biter y Belul fue apasionada, intensa y a veces desgarradora, transmitiendo la complejidad de sus sentimientos y la lucha interna que enfrentaban. La serie generó un debate social sobre los tabúes y las convenciones sociales, y se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y en muchos otros países, trascendiendo la pantalla y generando un impacto en la sociedad. Aunque la serie finalizó hace años, el recuerdo de Biter y Belul sigue vivo en la memoria del público, como un ejemplo de una pareja que desafió las normas y vivió un amor prohibido. La relevancia de Aşk Memnu para el tema del reencuentro, aunque indirecta, reside en el poder que tiene la química entre los actores para marcar una serie y dejar una huella imborrable en el público. En el caso de Andy y Kerem, la química de Senkalkapm es lo que alimenta la esperanza de un reencuentro, tanto personal como profesional, la creencia de que su conexión es tan fuerte que puede superar cualquier obstáculo. Ahora, alejándonos un poco del drama romántico, pero manteniéndonos en el universo de las series turcas con historias personales impactantes, hablemos de Çukur. Esta serie de acción y drama criminal narra la historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Çukur en Estambul. La familia se enfrenta a constantes amenazas de bandas rivales y luchas internas por el poder, un mundo de violencia y traición donde la lealtad se pone a prueba constantemente. Aras Bulut y Nemli interpreta a Yamak Koval,
el hijo pródigo que regresa a Kukur para asumir el liderazgo de la familia, un personaje complejo y atormentado que debe enfrentarse a su pasado y luchar por proteger a su familia. Si bien Kukur no es una historia de amor romántica tradicional, sí explora las complejas relaciones familiares, la lealtad y el sacrificio, valores fundamentales en la cultura turca. La serie es conocida por sus escenas de acción intensas, sus personajes complejos y su trama adictiva que mantiene al espectador en tensión constante. La relevancia de Kukur para el tema del vídeo radica en la idea de que incluso en las circunstancias más difíciles, las conexiones familiares y la lealtad pueden ser fuerzas poderosas, capaces de superar cualquier adversidad. En el caso de Hande, el apoyo de su familia y amigos es fundamental durante este momento difícil, un pilar que la sostiene y le da fuerzas para seguir adelante. Y aunque no podemos saber con certeza si Kerem se acercará, la esperanza de que lo haga se basa en la idea de que el amor y el cariño pueden perdurar incluso después de una ruptura, que los lazos que se crearon en el pasado pueden ser lo suficientemente fuertes como para brindar apoyo en un momento de necesidad. Un dato interesante sobre Kukur es su impacto social en Turquía. La serie ha sido elogiada por su representación de la cultura local y por abordar temas sociales importantes como la pobreza, la violencia y la desigualdad, generando un debate sobre estos problemas y concienciando al público. La serie también ha inspirado iniciativas sociales en el barrio real de Kukur, donde se filma la serie, demostrando el poder de la televisión para generar un cambio positivo en la sociedad. Volviendo a las series románticas, no podemos dejar de mencionar Erkenci. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Kandibit, interpretado por Can Yaman, el hijo del dueño de la agencia, un hombre aventurero y apasionado por la fotografía. Erkenci es una serie ligera, divertida y llena de encanto, una historia que nos recuerda la importancia de seguir nuestros sueños y creer en el amor. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue fundamental para el éxito de la serie. Su interpretación de Sanem Aydin fue refrescante, auténtica y llena de energía, contagiando al público con su alegría y su optimismo. La serie fue un éxito en Turquía y en muchos otros países, y consolidó la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman como estrellas internacionales. La relevancia de Erkenci para el tema del vídeo reside en su capacidad para evocar sentimientos de alegría, esperanza y optimismo. En un momento difícil como el que está pasando Hande, es importante recordar que el amor y la felicidad son posibles, incluso después de la adversidad, que siempre hay una luz al final del túnel. Para finalizar con las series seleccionadas, vamos a hablar de Kara Para Aşk. Esta serie de drama y misterio cuenta la historia de Ömer Demir, interpretado por Engin Akyürek, un policía que investiga la muerte de su prometida, y Elif Denayse, interpretada por Tuba Büyüküstün, una diseñadora de joyas cuyo padre está involucrado en un negocio ilícito. Ömer y Elif unen fuerzas para descubrir la verdad detrás de la muerte de sus seres queridos, enfrentándose a peligros y conspiraciones que ponen a prueba su amor. Kara Para Aşk es una serie emocionante, llena de suspense y giros inesperados, que mantiene al espectador enganchado de principio a fin. La serie explora temas como la corrupción, la ambición y el poder, pero también destaca la importancia del amor, la justicia y la perseverancia. La relevancia de Kara Para Aşk para el tema del vídeo radica en su mensaje de esperanza y resiliencia. La serie nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz y seguir adelante, que la verdad siempre sale a la luz y que el amor puede superar cualquier obstáculo. La fuerza y la determinación de Elif frente a la adversidad pueden ser una inspiración para Hande en este momento difícil. Hemos recorrido varias series turcas, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y todas ellas, a su manera, nos recuerdan la importancia del amor, la familia y la resiliencia. La situación de Hande Erçel nos sensibiliza y nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de estar presentes para nuestros seres queridos, de brindar apoyo y consuelo en los momentos difíciles. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido, que hayan disfrutado de este viaje por el universo de las series turcas, y que hayan reflexionado con nosotros sobre la posibilidad de un reencuentro entre Hande y Kerem. Queremos agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas más emblemáticas, y sobre todo, que hayan reflexionado con nosotros sobre la posibilidad de un reencuentro entre Hande y Kerem. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Cuál es su serie turca favorita?
Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de las series turcas.